¿Qué tal? Mi nombre es Oliver Hill y voy a presentarles el carcinoma de páncreas. El carcinoma de páncreas es la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, al menos hasta el 2017. Ocurre principalmente en mayores a 50 años y tiene una incidencia mayor en hombres. Desgraciadamente, solo el 9% de los pacientes tienen una supervivencia mayor a 5 años. Entre los principales factores de riesgo encontramos el tabaquismo. El consumo de cigarro tiene una asociación directa y fuerte con el carcinoma de páncreas. Se cree que una cuarta parte de los casos diagnosticados de carcinoma de páncreas cursan con tabaquismo. Esto debido a los componentes N-nitroso presentes en su humo. La exposición constante al humo del tabaco conduce a la formación de hiperplasias en los conductos pancreáticos, los cuales se cree que son posibles precursores del adenocarcinoma. Algunos otros factores de riesgo incluyen el consumo de grasas saturadas, la exposición a disolventes no clorados y el plaguicida DDT. Estos pues no tienen una incidencia tan grande como el tabaco, sin embargo son factores a considerar. Algunos otros son el diabetes mellitus, la pancreatitis crónica y la predisposición genética, las cuales vamos a explicar a continuación. Respecto a la patología, el 70% se presenta en la cabeza del páncreas, como lo podemos ver aquí. A simple vista, este carcinoma se presenta como un tumor infiltrativo desmoplásico que obstruye el conducto pancreático y por lo tanto a menudo provoca fibrosis y atrofia de la glándula distal. También los carcinomas de la cabeza del páncreas tienden a obstruir el conducto biliar común, lo cual cursa con ictericia como síntoma. También puede extenderse el proceso uncinado para involucrar a la arteria y venas mesentéricas superiores, comprometiendo de esta manera el acceso quirúrgico al carcinoma. Las lesiones tienden a mostrar tropismo vascular y neural. A menudo se pueden ver extendiéndose a lo largo de las arterias y los nervios esplácnicos también. Respecto al otro porcentaje, el 20% corresponde al cuerpo del páncreas, como lo podemos ver aquí, y a la cola en un 10%. Los tumores en cuerpo y cola tienden a presentar los síntomas más adelante en su curso, ya que causan muy pocos hasta que se convierten en algo relativamente grande que ya causan cierto tipo de problema. Con respecto a la microscopía podemos encontrar cuatro tipos de carcinoma, siendo el adenocarcinoma el más frecuente en 9 de cada 10 casos. El adenocarcinoma tiene un pronóstico muy malo, debido a que la gran mayoría de los casos se detecta en estadios muy avanzados, por lo que generalmente no son candidatos a la cirugía, siendo la cirugía la única modalidad potencialmente curativa. La minoría que se puede beneficiar con la cirugía debe de cumplir con ciertas características para ser candidatos, entre las cuales se encuentran que los adenocarcinomas sean menores a 6 centímetros en su diámetro, que esté meramente confinado al páncreas el carcinoma, que no haya producido metástasis y que no tenga invasión de estructuras vasculares cercanas, como ya lo habíamos platicado hace un momento. Después, el 10% restante se divide en estos tres tipos, comenzando con el adenoscamoso. El adenoscamoso es un tipo muy raro y agresivo de carcinoma. Debuta con pérdida de peso, ictericia indolora y otros síntomas abdominales, con lo cual podemos inferir que tiene afectación hepática. Se localizan preferentemente en la cabeza del páncreas y gracias a esto su pronóstico es muy malo, siendo el tiempo medio de supervivencia de 1 a 33 meses y en promedio 6 meses. Posteriormente tenemos al carcinoma anaplásico. Este se caracteriza principalmente que a pesar de su malignidad tiene un comportamiento un poco menos agresivo con respecto a sus compañeros. Y el carcinoma de células acinares. Esta es una entidad muy poco frecuente, representa solo el 1 al 2% de los tumores pancreáticos exócrinos. Clínicamente cursan con un dolor difuso y un aumento del volumen abdominal. Por lo general afectan al cuerpo y la cola del páncreas. Son tumores encapsulados de gran tamaño, que presentan distintos patrones de crecimiento. La supervivencia es variable, pero generalmente es entre 1 y 3 años. Con respecto a la evolución de los carcinomas en el páncreas exócrino, podemos encontrar que existen diferentes vías de evolución, siendo la primera la metástasis y la segunda la invasión directa. Respecto a la metástasis existen dos tipos, la vía hematógena, que ataca al hígado, a los pulmones y a otros órganos cercanos, y respecto a la vía linfática,
que viaja de vía peripancreática, paraórtica y extraabdominal. También respecto a la invasión directa, esta invasión directa determina la resectabilidad del carcinoma que lo habíamos comentado hace un momento. La invasión directa puede afectar a las venas mesentéricas y a las arterias mesentéricas, a la vena portal, al retroperitoneo, peritoneo y a los tejidos adyacentes. Respecto a los carcinomas que están en la cabeza del páncreas, ya lo habíamos comentado hace un momento, puede obstruir el conducto biliar común, puede producir ictericia y puede también producir pancreatitis, como ya lo habíamos comentado. Generalmente son tumores en presentaciones muy pequeñas. Y los adenocarcinomas que están presentes en el cuerpo y la cola del páncreas, sabemos que son un poco menos frecuentes, sin embargo son un poco más grandes en su tamaño. Ya habíamos comentado que los síntomas se presentan en un estadio muy tarde y generalmente son tumores de presentación muy grande. Patogenia de las mutaciones genéticas. Se ha demostrado que existe una predisposición genética para la formación de neoplasias en el páncreas de acuerdo a un desarrollo de las mutaciones genéticas progresivas dentro del epitelio ductal del páncreas. Esto produce una neoplasia pancreática intraepitelial o PANIN. Hay 4 genes impulsores principales en el adenocarcinoma. El primero es un oncogen llamado CRAS. Este oncogen está ubicado en el cromosoma 12 y es uno de los genes más frecuentemente mutados en el cáncer de páncreas, estando presente en 9 de cada 10 casos. Las mutaciones en este oncogen llevan a una activación anómala del cromosoma 12, lo que lleva a una activación anormal del producto proteico de este gen. Estudios en ratones recientes han proporcionado evidencia convincente de que se requiere un CRAS oncogénico anómalo para la formación de un PANIN, la lesión precursora más común del cáncer de páncreas, así como el inicio y mantenimiento de cánceres de páncreas invasivos. Con respecto a los genes supresores de tumores, para inactivar su función genética es necesario que se inactiven ambos alelos de este gen, o sea, los maternos y los paternos. Esto puede ocurrir por uno de los siguientes 3 mecanismos. El primero es una inactivación de una copia del gen por una mutación intragénica junto con la pérdida del segundo alelo. El segundo es una delección homocigótica, o sea, la delección de ambas copias del gen. Y la tercera es una hipermetilización del promotor del gen. Sabemos que una hipermetilación lleva a la activación del mismo. Posteriormente pasamos a uno de los 3 genes supresores de tumores, llamado inhibidor de quinasa dependiente de ciclina 2A, CDKN2A en su abreviatura. Este se encuentra inactivado en casi todos los cánceres de páncreas, aproximadamente el 95%. La pérdida de la función genética anula un importante control del ciclo celular en estos tumores, lo cual puede llevar a una proliferación del tumor o a la formación de nuevas neoplasias. Ahora el TP53. El gen TP53 se encuentra inactivo en el 50 al 75% de los cánceres de páncreas, casi siempre por una mutación intragénica, que con mayor frecuencia es somáticamente adquirida, junto con la pérdida del segundo alelo. La inactivación genética de TP53 inhibe 2 funciones celulares importantes. La primera es la regulación de la proliferación celular y la segunda es la regulación de la muerte celular, o sea, la apoptosis. Esta en respuesta al daño del ADN, lo que significa que podría haber una proliferación descontrolada de las células cancerosas. Y por último, tenemos al SMAD4. Este se encuentra inactivado en aproximadamente el 50% de los cánceres de páncreas. El producto proteico del gen SMAD4 funciona en la transmisión de señales intracelulares de la transformación de los receptores del factor de crecimiento beta dentro de la membrana celular al núcleo. Los pacientes con pérdida de la expresión del SMAD4 tienen tasas más altas de metástasis a distancia y un peor pronóstico. Continuamos con la patogenia y las mutaciones de la reparación del ADN. Las mutaciones de los genes que reparan los errores del emparejamiento del ADN pueden dar lugar a neoplasias, aunque deben ocurrir múltiples mutaciones y encontrarse diversos factores para que esto suceda. Primero encontramos el gen BRCA2. Las mutaciones en la línea germinal del BRCA2 aumentan el riesgo de páncreas en 3.5 a 10 veces. Esta es una causa importante en la agregación familiar de cáncer de páncreas.
Se ha sugerido que la función del BCRCA2 puede aprovecharse como blanco terapéutico. Pasamos al gen SKT11. Este gen regula la polaridad celular y funciona como un gen supresor de tumores. Podemos inferir que la inactivación de este gen favorece la proliferación del tumor y de la metástasis. Las mutaciones en el gen SKT11 están asociadas con el síndrome PTS-Peutz-Jeghers, el cual es un trastorno autosómico dominante en el que los individuos afectados desarrollan pólipos hematomatosos del tracto gastrointestinal, así como máculas pigmentadas en los labios y la mucosa bucal, y una variedad de las neoplasias gastrointestinales, la cual tiene una afección directa con el carcinoma de páncreas. El papel de la pancreatitis en el carcinoma. Realmente no se conocen bien los mecanismos por los cuales la pancreatitis puede llevar al desarrollo de un carcinoma del páncreas. Sin embargo, se sabe que en la pancreatitis el cáncer puede ser a través del proceso inflamatorio crónico, en el que se incluye una reacción estromal pronunciada. Los mediadores de la inflamación crónica en el estroma apoyan una transformación a la malignidad. Sin embargo, les comentaba que no se sabe correctamente cuál es el mecanismo. Las citocinas producidas por el estroma activado pueden promover el comportamiento agresivo de las células en el cáncer de páncreas. Aprovecho también para mencionar el papel del sistema inmune. El cáncer de páncreas tiene un infiltrado de células inmunitarias único que suprime localmente el sistema inmunológico, contribuyendo al crecimiento del tumor. A medida que el panín progresa a cáncer invasivo, hay una afluencia de células supresoras derivadas de mieloides, linfocitos T reguladores y macrófagos asociados a tumores. Manifestaciones clínicas. Sabemos que la ubicación del tumor es determinante para saber en qué momento van a aparecer los síntomas, considerando que los de la cabeza aparecen en una etapa relativamente temprana y los del cuerpo y cola aparecen cuando la enfermedad está avanzada. Entonces, uno de los síntomas que más se presentan es dolor abdominal, el cual es un dolor abdominal visceral ubicado en el epigastro con irradiación hacia la derecha o hacia la izquierda, de 1 o 2 meses de progresión. También encontramos la palpación de la vesícula biliar, en la cual se ocurre porque cuando el carcinoma aumenta del tamaño del páncreas, empuja hacia la derecha la vesícula biliar, entonces es palpable y pues clínicamente no debería ser palpable. También encontramos ictericia. La ictericia es debido a que la obstrucción del conducto biliar común por una masa en la cabeza del páncreas también causa la hiperbilirrubinemia. La ictericia puede ser acompañada de prurito, oscurecimiento de las heces y de la orina. También el 70% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen la glucosa alterada o cursan con diabetes mellitus. Esto puede resultar de una obstrucción del ducto proximal y atrofia de la glándula distal. Con los valores de laboratorio encontramos con una bilirrubina elevada, la amilasa elevada por la pancreatitis, la albúmina disminuida y algunos otros que también son determinantes para el diagnóstico oportuno de carcinoma de páncreas. La prueba diagnóstica de elección es una tomografía computarizada helicoidal de corte fino con contraste, la cual es útil para delinear la región anatómica vascular en busca de una invasión vascular importante por parte del tumor. También se utiliza la angiografía retrógrada endoscópica. Tratamiento. El tratamiento implica un enfoque multidisciplinario que incluye la resección quirúrgica, la quimioterapia sistémica y la terapia de radiación. Solo el 15% de los pacientes son tratados con intención curativa. Los demás que tienen un cáncer avanzado o que tienen enfermedad metastásica solo son candidatos para la quimioterapia y nada más es con el objetivo de mejorar o alargar un poco más la supervivencia. La técnica de resección quirúrgica varía según la ubicación del tumor. Los tumores que surgen en la cabeza del páncreas se tratan con el procedimiento Whipple o con la también llamado pancreático duodenectomía, en el cual la cabeza del páncreas junto con una parte del duodeno, los ganglios linfáticos y el conducto colédoco se extirpan con la intención de curar al paciente. El pronóstico. De los pacientes elegibles para la resección quirúrgica, la tasa de supervivencia general es aproximadamente de 20%, mientras que los pacientes seleccionados con tumores pequeños, linfáticos negativos y un margen microscópico negativo tienen un pronóstico un poco mejor. Los pacientes con la enfermedad localmente avanzada, que son irrescatables, pueden sobrevivir de 12 a 24 meses utilizando la quimioterapia sistémica.
Sin embargo, los pacientes con enfermedad metastásica al momento de la detección tienen una media de supervivencia de aproximadamente 6 meses o menos. Gracias por su atención.